tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos nuevamente. Y aquí estamos para compartir este espacio dedicado al comentario de la lección de la escuela sabática. Hoy nos corresponde estudiar la lección número 10, titulado De la confesión a la consolación, y está basado en el capítulo 9 del libro de Daniel. Como temática de la lección, destacaremos solamente dos detalles. Número 1, vamos a hacer referencia a la oración de Daniel. Y número 2, trataremos de entender la profecía de las 70 semanas. Dicho esto, vamos rápidamente entonces a nuestra temática de la lección. La oración de Daniel. Resulta que en el capítulo 8, versículo 27, Daniel termina diciéndonos que quedó espantado a causa de la visión y no la entendía. La pregunta sería, ¿qué parte de la visión de Daniel 8 no logró entender el profeta Daniel? La respuesta sería que lo que Daniel no logró entender es la visión de las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario, porque el ángel Gabriel ya lo explicó el resto de la visión. Le explicó, por ejemplo, qué significaba el carnero, qué significaba el macho cabrío, qué significaba ese cuerno pequeño que crece horizontalmente y verticalmente. Pero lo relacionado a las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario prácticamente quedó pendiente. Entonces, como Daniel quedó espantado a causa de la visión y no la entendía, se puso a investigar en los escritos del profeta Jeremías. Dice así el versículo 1 y 2 de Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Llegamos con Daniel ya al imperio medo-persa. Babilonia pasó a la historia. Ahora quien gobernaba el mundo era el imperio medo-persa. Y los historiadores nos indican que entre la visión de Daniel 8 y el capítulo 9 de Daniel transcurrieron aproximadamente entre 10 y 13 años. Entonces es en ese tiempo en que encontramos a Daniel preocupado, queriendo entender lo que la visión decía concerniente a las 2300 tardes y mañanas. Daniel se pone a estudiar los libros del profeta Jeremías que hablaban de los 70 años de desolación. Resultado de ese estudio, Daniel se percata que el tiempo profético para que su pueblo vuelva a Jerusalén ya se estaba cumpliendo, pero no entendía cómo es que tendrían que pasar 2300 tardes y mañanas para que el santuario pueda ser purificado. Y Daniel quería entender esa parte de la visión. De repente Daniel lo relacionaba la purificación del santuario mencionado aquí con la purificación de un santuario terrenal. Por eso es que su preocupación era enorme, porque en ese tiempo la profecía se estaba cumpliendo de que el pueblo de Dios debía retornar a Jerusalén a reconstruir el santuario y continuar las ceremonias que Dios había establecido. Entonces Daniel, pues, ante esta situación de perplejidad, como era ya su hábito de vida, Daniel se pone a buscar la ayuda divina mediante la oración. En el versículo 3 de Daniel 9 leemos lo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No es la primera vez que Daniel acude a Dios en oración. En el capítulo 2, cuando su vida
estaba amenazado porque los sabios no pudieron revelar el sueño a Nabucodonosor, Daniel también buscó la ayuda de Dios mediante la oración. En el capítulo 6, cuando Darío, por incitación de los enemigos de Daniel, promulgó un decreto prohibiendo orar a cualquier dios por 30 días, encontramos a Daniel con su hábito normal de orar a Dios. Daniel es un ejemplo de un hombre de oración. Necesitamos ser como Daniel, hombres y mujeres de oración. El apóstol Pablo también entendió la importancia de vivir una vida de oración y por eso nos aconseja en Filipenses 4:6 lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En el caso de Daniel, valió la pena haber buscado a Dios en oración, porque luego Dios envía nuevamente al ángel Gabriel para que pueda hacerlo entender a Daniel el significado de esa profecía de tiempo. Es decir, Dios respondió a la oración de Daniel. Dios siempre responderá nuestras oraciones cuando nosotros lo buscamos con humildad y con el deseo de conocer su voluntad. Ahora bien, refiriéndonos a la oración de Daniel, permítame destacar simplemente 4 detalles de esta oración. Esta oración que también se constituye como un modelo de oración para nosotros. Número 1. Daniel reconoce el pecado que su pueblo cometió y se incluye en ello. En el versículo 5 de Daniel 9 leemos lo siguiente: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel dice, hemos pecado, está confesando el pecado de su pueblo, pero además es que él se identifica con ese pueblo, se incluye entre su pueblo pecador. Esta actitud de Daniel me trae el recuerdo de la oración del publicano y el fariseo que Jesús lo contó. Y allí encontramos al fariseo justificándose, halagándose de sus buenas obras. Pero el que descendió justificado fue el publicano, ¿no? El publicano decía, ten piedad de mí que soy pecador, y se golpeaba el pecho. Como seres humanos debemos saber reconocer que ante Dios somos pecadores. En segundo lugar, Daniel admite que fueron desobedientes a la voz de Dios. En el versículo 6 dice de esta manera: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A la verdad, desde que el ser humano cayó en pecado, Dios siempre nos buscó y constantemente nos amonestó. Pero tristemente no hacemos caso a su llamado. Nos hacemos a los sordos y preferimos ignorar los mensajes de Dios. En tercer lugar, Daniel en su oración no reclama a Dios por la desgracia que le sobrevino y admite que fueron una consecuencia de su rebelión. El versículo 11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. La verdad, debemos ser conscientes que muchas veces las cosas malas no llegan porque Dios nos manda, ni siquiera porque el diablo los trae, sino que sencillamente hay muchas cosas malas que nos suceden como consecuencia de nuestras decisiones y actos. En cuarto lugar, Daniel solo se remite a apelar
a la misericordia de Dios para pedir la restauración. Daniel no ofrece ningún mérito propio. Daniel se siente inmerecedor del favor divino y solo se aferra a la gracia divina. Por eso leemos la siguiente declaración en los versículos 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Dios, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Sin duda, Daniel entendió que los seres humanos no tenemos ningún mérito propio para ser merecedores del favor de Dios. Solo podemos valernos de los méritos de Cristo en nuestras oraciones. Por último, podemos también destacar que Daniel no solo es un ejemplo de un hombre de oración, sino también es un ejemplo de ser un intercesor por su pueblo, así como lo era Moisés, así como lo era Elías. Muchas veces nosotros solo practicamos oraciones egoístas, solo pedimos lo que nosotros necesitamos y nos olvidamos también de orar por los demás. Entonces aprendamos de Daniel, seamos hombres y mujeres que practiquen lo que es la oración intercesora. Bien, ahora vamos a ir a la segunda parte de la lección y aquí vamos a referirnos a la profecía de las 70 semanas. En Daniel 8:14 se nos habla de un periodo de 2300 tardes y mañanas, que en profecía equivalen a 2300 años. Recuerde que en profecía un día representa un año. Luego, en los versículos 24 al 27 de Daniel 9, se nos habla de un periodo de 70 semanas, que en profecía equivaldrían a 490 años. Dice de esta manera Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas 70 semanas mencionados aquí, según los versículos 25 al 27, están subdivididas en 3 partes. Primero, se nos habla de 7 semanas, que equivalen a 49 años. Luego, se menciona 62 semanas, que equivalen a 434 años. Y luego vendría la última semana, que equivaldría a 7 años. En total, 70 semanas. Esta última semana también está dividido en 2 partes.
Ahora bien, debemos tomar en cuenta que las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas tienen el mismo inicio, porque las 70 semanas, le dice el ángel Gabriel al profeta Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. Otras versiones dicen, están cortadas sobre tu pueblo. Es decir, las 70 semanas, que equivalen a 490 años, serían la primera parte de las 2300 tardes y mañanas. Y su cumplimiento tendría que ver con el pueblo judío, el pueblo de Daniel. En ese sentido, podemos decir que las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas tendrían el mismo inicio en su cumplimiento. Este inicio, según el versículo 25, sería desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esta orden de restaurar y edificar a Jerusalén fue promulgada por el rey Artajerjes en el año 457. Y esta fecha sería el inicio de las 70 semanas y también las 2300 tardes y mañanas. Recuerde, año 457. A partir de este año pasarían 7 semanas que equivalen a 49 años. En esas 7 semanas sucedería la reconstrucción de Jerusalén y su templo. Estos 49 años o 7 semanas me hace recuerdo una declaración de los judíos en San Juan 2:20, donde a Jesús le dicen, ¿no? En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Se dan cuenta? Lo que decía la profecía se había cumplido, tal como lo anticipaba. Los judíos admitieron que duró 46 años la construcción, aunque en realidad pues era 49 años según la profecía. Esos 49 años o 7 semanas restados al año 457, cuando empezó a cumplirse esta profecía de tiempo, llegamos hasta el año 408 antes de Cristo. 408 antes de Cristo. Hasta allí se cumple las primeras 7 semanas. Desde el año 408 antes de Cristo, la profecía dice que habría 62 semanas que en sí llevaría hasta el Mesías príncipe. Es decir, a partir del 408 antes de Cristo hasta el inicio de la obra del Mesías príncipe pasarían 62 semanas que equivalen a 434 años. Ahora bien, si usted le resta esos 408 años de la era antigua a los 434 años que debía pasar hasta la llegada del Mesías príncipe, la calculadora nos muestra el año 26 de nuestra era. El año 26 de nuestra era. Lo que pasa es que la calculadora toma en cuenta el año 0 entre la antigua era y la era actual, que en la práctica no existió. Por eso necesitamos añadir un año más al año 26 para compensar el año 0. Y con ello entonces llegamos hasta el año 27 después de Cristo. Para aclarar esto de la era antigua y nuestra era, debemos recordarles que antes los años se contaban de arriba para abajo hasta llegar al año 1, pero después de Cristo los años se cuentan de abajo para arriba y hoy ya estamos en el año 2020 después de Cristo. Entonces, esas 62 semanas que equivalen a 434 años sumados desde el año 408 de la antigua era nos hace llegar al año 27 de nuestra era. ¿Qué pasó en ese año? En el año 27 justamente aconteció el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y a partir de entonces Jesús empezó su ministerio público como el Mesías príncipe, tal como lo había anunciado la profecía. Ahora bien,
Hasta aquí llegamos a computar las 7 semanas más las 62 semanas, en total serían 69 semanas. Faltaría la última semana profética para completar las 70 semanas. Esta última semana, que serían 7 años, sumados al año 27 hasta donde llegamos, nos lleva al año 34 después de Cristo. Es decir, el año 34 se termina de cumplir las 70 semanas o los 490 años, que sería la primera parte de las 2300 tardes y mañanas. Según el versículo 27, esta última semana, que son 7 años, estaría dividido en 2 partes, y el evento que dividiría esta última semana sería la muerte del Mesías. Según el versículo 26, dice lo siguiente: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, después del año 27 sucedería la muerte del Mesías. Según el versículo 27, esto en realidad sería a la mitad de esta última semana, y con esa muerte el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de 7 años, que es la última semana, sería 3 años y medio. Estos 3 años y medio sumados al año 27 hasta donde llegamos, nos lleva al año 31 de nuestra era. Año 31 después de Cristo. Exactamente el año 31 sucedió la muerte de Jesús, el Mesías príncipe. Jesús fue crucificado tal como estaba profetizado, cumpliendo el calendario profético. Ahora bien, al año 31 lo tenemos que sumar los otros 3 años y medio que falta para completar la última semana. Entonces con esto llegaríamos, como dijimos, al año 34. ¿Qué pasó este año? Este año 34 sucedió el apedreamiento del diácono Esteban como rechazo a Jesús como el Mesías príncipe, y también inició la persecución a los cristianos. Esta persecución hizo que el evangelio, que hasta entonces era predicado solo a los judíos, ahora fuese llevado a los gentiles. Este año 34 en realidad terminó el tiempo de gracia de los judíos como nación para su arrepentimiento, y a partir de allí Cristo forma su nuevo pueblo, el pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles, judíos por la fe en Cristo, judíos espirituales podríamos decir. A partir de entonces, Dios ya no tiene un Israel literal, Dios tiene un Israel espiritual, un Israel compuesto por judíos y gentiles, por todos aquellos que creen en Jesús. Y luego Jesús llamó a Saulo, recuerden eso, llamó a Saulo para hacer de él el apóstol Pablo de los gentiles, y también le ordena a Pedro a predicar a los gentiles sin hacer acepción de personas. Además sella esta determinación con el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, donde personas gentiles fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esto fue como un Pentecostés, y empezaron, dice, a hablar en lenguas. Muy bien, hasta aquí llegamos a computar las 70 semanas que nos trae hasta el año 34 de nuestra era. Estas 70 semanas dijimos que son equivalentes a 490 años. Es decir, hasta el año 34 se cumplieron los 490 años, que son la primera parte de las 2300 tardes y mañanas. Pero para que sean 2300 años, aún faltarían 1810 años más. Entonces, al año 34 le tenemos que sumar los 1810 años, y haciendo ese cálculo llegamos al año 1844 de nuestra era. Aquí es donde se cumple las 2300 tardes y mañanas. Luego, dice, el santuario sería purificado, y así sucedió.
El 23 de octubre del año 1844, un hombre, un creyente llamado Hiram Edson, que era uno de los creyentes adventistas, que esperó que Jesús vendría a la tierra el 22 de octubre, recibió una visión mientras pasaba por un maizal. En esa visión vio abrirse los cielos y allí vio a Jesús pasar del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. En realidad, el movimiento millerita, liderado por Guillermo Miller, que entendió que la purificación del santuario mencionado en Daniel 8:14 y que se cumplía el 22 de octubre del año 1844, pensó que se refería a la segunda venida de Jesús a la tierra. Y fue así que ellos predicaron que Jesús vendrá el 22 de octubre del año 1844. Pero como sabemos, esto les llevó al gran chasco del movimiento adventista en el año 1844, el 22 de octubre, porque Jesús no vino. En sí no estaban equivocados en cuanto al cómputo de los tiempos y la fecha. Los tiempos y la fecha establecida en los cálculos eran exactos, pero estaban equivocados en cuanto al evento que debía acontecer. La purificación del santuario tenía que suceder en el cielo, donde está el verdadero santuario, de la cual era simplemente una copia el santuario terrenal. A eso se refería la profecía de Daniel 8:14, la purificación del santuario celestial, que entonces empezó en el año 1844. En ese año Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo, y ahí actualmente Jesús se encuentra oficiando como sumo sacerdote, o también haciendo el papel de abogado intercesor por nosotros. Muy bien, llegamos al final de nuestro estudio y terminemos con la aplicación a la vida. Y simplemente debo decir 3 cosas. En primer lugar, de esta lección aprendimos que en medio de las adversidades y las preocupaciones debemos ser hombres y mujeres de oración como Daniel. Debemos saber buscar la respuesta a nuestras inquietudes en el lugar correcto. En segundo lugar, debemos como Daniel practicar la oración intercesora y no solo orar por las necesidades personales. Además, debemos identificarnos también con las debilidades y las necesidades de los demás, así como Daniel. Y finalmente, desde el año 1844 estamos en el día de la purificación del santuario celestial. Estamos viviendo el tiempo del día de la expiación. Jesús está oficiando como nuestro sumo sacerdote. Y mientras esto sucede, aún podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Podemos, como dice Pablo en Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos maestros de escuela sabática, queridos hermanos, esto ha sido nuestro comentario de la lección número 10. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos reencontramos en la próxima lección.